Buenos días, tardes, noches para todos y todas. Mi nombre es Luis Carlos Alzate Ríos y realizo este video como parte de la actividad académica dentro del curso virtual de formación e incorporación de la perspectiva de género en la rama judicial colombiana. El presente video tiene como objetivo analizar y comentar la sentencia T344 del 2020 de la Corte Constitucional, sentencia que es muy importante para los aspectos relacionados con la perspectiva de género en la incorporación de ella a las decisiones judiciales. En este caso, la Corte Constitucional abordó dos casos de mujeres que fueron víctimas de violencia física, psicológica y sexual por parte de sus parejas sentimentales. Ambas mujeres suscribieron unos acuerdos económicos con sus agresores, comprometiéndose a pagarles una suma de dinero para que ambos abandonaran el hogar familiar. Estos acuerdos fueron posteriormente utilizados por los agresores como títulos ejecutivos en contra de las mujeres. En este caso, entonces, la Corte Constitucional analizó estos dos casos con perspectiva de género, enfatizando en la importancia de proteger los derechos de las mujeres a la igualdad, la no discriminación y una vida libre de violencia. Se destacó la necesidad de que la Administración de Justicia incorpore la perspectiva de género en sus decisiones, reconociendo las barreras que enfrentan las mujeres para acceder al sistema y la importancia de garantizar la protección integral de sus derechos. Esta sentencia es un refuerzo significativo de la obligación de las autoridades judiciales para aplicar la perspectiva de género en sus decisiones y reconoce las múltiples formas de violencia y discriminación que afectan a las mujeres en contextos de violencia intrafamiliar. Esto como introducción general a la sentencia. De manera puntual vamos a realizar ya el desarrollo de las preguntas presentadas en el módulo en torno a la mencionada sentencia. La primera pregunta nos dice: la primera sala actuó siguiendo los principios de objetividad y dada su proximidad con los hechos, consiguió generar un acuerdo que garantizara un estado de bienestar para ambas partes. La decisión inicial en la que se evaluó el acuerdo económico entre la víctima y el agresor no cumplió con los principios de objetividad ni garantizó un verdadero estado de bienestar para ambas partes. La primera decisión, al validar dicho acuerdo sin considerar el contexto de violencia en el que se generó, ignora el principio de igualdad material y la obligación de proteger a las víctimas, a las mujeres víctimas de la violencia. En el contexto en que suscribió el documento, se demuestra un desequilibrio de poder en la relación, lo que significa que la mujer no estaba en condiciones de negociar libremente, sino que pudo haber sido objeto de manipulación o coerción. Al no realizar este aspecto, la decisión inicial desprotegió a la víctima y permitió la consolidación de la medida injusta que favorecía al agresor. Segunda pregunta: ¿tiene algún impacto el suspender cualquier medida o acción acusatoria fundamentándose en un acuerdo económico? Tiene un impacto altamente negativo. Suspender medidas judiciales o acusaciones con base en un acuerdo económico entre las víctimas vulnera un derecho fundamental de estas y perpetúa la impunidad en casos de violencia de género. La violencia contra la mujer es un problema estructural y de interés público, y por tanto la Corte Constitucional nos deja claro que en la sentencia que estos acuerdos no pueden impedir el acceso a la justicia ni anular el derecho al debido proceso de las víctimas. Permitir un pacto económico que suspenda o impida una investigación y sancione los hechos de violencia genera graves impactos, puesto que refuerza la impunidad de los agresores, desincentiva la denuncia por parte de las víctimas al ver que el sistema no protege sus derechos y normaliza la violencia económica y psicológica. Por tanto, la Corte establece que no puede suspenderse la acción judicial con base en un acuerdo privado si este afecta derechos fundamentales o se realiza en un contexto de violencia o coerción. Tercera pregunta: la Corte Constitucional está aplicando una clara diferencia entre hechos y derechos, puntualizando lo que de modo alguno un acuerdo basado en pacto económico implica impedimento del acceso al derecho fundamental al debido proceso y a los mecanismos de administración de justicia, específicamente los casos de violencia contra la mujer. Claramente que sí, la Corte Constitucional marca una diferencia clara entre hechos y derechos en su sentencia,
En este caso, los hechos incluyen la existencia de un acuerdo económico entre la víctima y su agresor, y los derechos fundamentales no pueden ser limitados por este acuerdo. La Corte resalta la existencia de un acuerdo económico no puede considerarse como la renuncia al acceso a la administración de justicia, que las víctimas de violencia de género no pueden ser revictimizadas al validar acuerdos hechos en contexto de vulnerabilidad y coerción, y que los jueces deben analizar con perspectiva de género la validez de estos acuerdos, garantizando que no afecten derechos fundamentales. Por lo tanto, la Corte Constitucional, al anular la validez de estos acuerdos económicos, en este caso reafirma el acceso a la justicia y al debido proceso como derechos inalienables que no pueden ser restringidos con acuerdos privados. Esta es los comentarios con relación a la mencionada sentencia, que resaltamos por su perspectiva de género y como un hito fundamental dentro de este aspecto para que en todas las decisiones judiciales tengamos en cuenta esta perspectiva. Muchísimas gracias.